Con Daniel. Daniel, ¿cómo estás analizando todo esto? Brevemente, la semana, lo que pasó, la tensión política, los cambios de gabinete, el debate económico, un pequeño refresh. A ver. No, empiezo por lo económico, que Dale. la verdad que suscribo al pie lo que acabas de señalar. Me parece que describiste, por un lado, la complejidad de la situación social y la complejidad de la debilidad con la que estamos transitando por los 4 años de Macri, por la pandemia, pero me parece que hoy la sociedad, esencialmente, mucho de nuestra base social al no ir a votar, que es un signo muy claro de apatía, de desesperanza, sobre la cual hay que tomar efectivamente ese mensaje, y me parece que el mensaje tiene que ver con este debate económico. Yo considero que lo que se hizo tiene que ver con un proceso de reestructuración de la deuda muy complejo, con una reestructuración y con un sostenimiento del aparato productivo en pandemia que hoy nos permite salir, pero que eso que hoy estamos viviendo hay que acelerarlo. Tiene que haber un mayor impulso del Estado para mejorar jubilaciones, para abrir paritaria, discutir salario mínimo. Me parece que ese es el llamado de atención que nos hizo nuestra gente. Nosotros discutimos 2 modelos de país y muchos vecinos, compañeros, habitantes de barrios populares, nuestro pueblo en general, ve el 18 en una situación de mucha dificultad y no ha variado tanto hoy. Nosotros podemos decir que estuvo la pandemia, que hicimos un enorme esfuerzo, pero evidentemente es tiempo de mostrar que efectivamente los 2 modelos económicos de los que tanto hablamos durante la campaña expresan resultados en las condiciones de vida de nuestra gente. Y yo creo que ahí está el gran debate. Creo que la semana pasada asistimos a un tensionamiento lógico, que por suerte hemos logrado dar una vuelta de página en términos de un cambio de gabinete que quizá no era lo principal. Para mí lo principal era la discusión en términos económicos, por lo menos yo tomo así el mensaje de nuestra gente, y que con este contexto nos permite ya adentrarnos en fortalecer la aceleración de ese proceso económico que nos permita, de cara a nuestra gente, tomar nota de lo que nos dijo. En este sentido marco algo, y ahora le doy la palabra a Romina del Pla porque quiero hacerlo así picadito y ver las diferentes visiones, pero te marco algo porque es cierto que el tema económico está en el centro, por eso tomábamos los dichos de Cristina y nos metíamos en ese debate, pero sin embargo, en el cambio de gabinete no se fue ningún miembro del equipo económico. Digo, Matías Culfas sigue, Martín Guzmán sigue en el ministerio, Paula Español, que está abajo de Matías Culfas en la estructura, había presentado la renuncia cuando fue todo el renunciazo de la semana pasada. Sin embargo, todos los miembros del equipo económico siguen donde están, pero todo indicaría que con una política económica diferente, o sea que aceptarían el cambio en la política económica que ellos venían resistiendo y serían los ejecutores de la nueva política económica. No sé, Romina, ¿cómo estás viendo todo esto desde el sector de ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Mirá, creo que de la situación del domingo, del resultado del domingo, han quedado 2 cosas muy claras. La primera ha sido una derrota inapelable del gobierno y la segunda, el tercer lugar del Frente de Izquierda a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, con impresionantes votaciones en muchísimas provincias. Creo que son como los 2 elementos novedosos, si querés, del resultado del domingo. Esa derrota del gobierno, obviamente, trajo una crisis enorme que para mí terminó en un compromiso transitorio. Veremos hacia dónde va, porque como vos bien decís, el equipo económico no se ha movido y de pronto han aparecido descubridores de la crisis económica en la población. Nosotros lo veníamos diciendo rigurosamente. Es más, baste decir que cuando se discutió el presupuesto 2021, que orgullosamente votamos en contra los diputados del Frente de Izquierda, alertamos sobre todo esto y en cambio la ahora novedosa crítica de la política económica, Vallejos, tiene un discurso, un panegírico a favor del presupuesto 2021 y de la reforma previsional. Válgase caradurismo e hipocresía, incluso de Cristina Fernández, que ahora se hace la que hizo crítica. Lo único que conocemos de la supuesta crítica a las 19 reuniones es su carta, porque en el mientras tanto dejaron pasar
todas las paritarias a la baja de su burocracia sindical, no de las direcciones combativas que nosotros integramos, sino de su burocracia sindical, que incluso hasta unos días antes de las elecciones estaban festejando cierre de paritarias y revisiones que igual dejaban los salarios por abajo de la canasta básica. Y fíjate que lo del martes, que se reúne el Consejo del Salario Mínimo, si van a llevar el salario mínimo a 32.000 pesos para octubre, realmente es que no entendieron absolutamente nada. Por eso va a haber una movilización enorme de los movimientos piqueteros y del sindicalismo combativo el martes frente al Consejo de Salario Mínimo, reclamando que tiene que crecer por lo menos al costo de la canasta básica, 70.000 pesos. Marcaste algo que me parece importante hablarlo con Daniel, porque perteneces a este espacio político. El audio, los audios que se dieron a conocer hace unos días de Fernanda Vallejos, diputada del espacio hasta diciembre, porque no están las listas, pero hasta diciembre sigue siendo diputada, más allá de las formas, ¿no? Y más allá de los improperios y toda la cantidad de adjetivos que utilizó. Vamos a el contenido. Hay muchos que dicen, bueno, en términos de contenido, más allá de las formas, eso es lo que piensa un sector importante del kirchnerismo sobre el gobierno. ¿Es así? ¿Vos creés que esto es así? ¿Que existe a tal nivel esta tensión interna? Yo creo que si hay algún sector que lo piensa, no lo comparto. Me parece que acá hay una gravedad enorme de la situación social, hay una gravedad del contexto en el que estamos en nuestra Argentina, y el Frente de Todos, la novedad que trajo a la política es un punto de unidad enorme, un punto de unidad que expresan gobernadores, intendentes, sectores que se referencian con Cristina, el mayoritario, el que mueve sin duda mayor entusiasmo, los movimientos sociales de los cuales pertenezco, de Barrio de Pie, el movimiento Evita. Me parece que todo eso es articulado con debates, en proceso de tensión por momentos, es la posibilidad de que nuestro pueblo salga adelante. Yo creo que hay un punto allí en la unidad que permitió dar vuelta de página a la política neoliberal del macrismo, y que hoy, con las dificultades que enfrentamos, tenemos que encontrar juntos un horizonte de salida. Está claro que los condicionamientos económicos que vos planteás son un enorme desafío, que las condiciones en las que vive gran parte de nuestra sociedad son muy angustiantes, que requieren decisiones de salida que nos permitan discutir hoy un horizonte de crecimiento de mediano plazo, que es lo que necesitamos, y en lo inmediato, sin duda, mejorar condiciones que en la salida de pandemia, en relación con el poder adquisitivo del salario, tienen que tener como prioridad la agenda. Las restricciones existen y además tienen que ver con la historia, ¿no? Digo, mucho tiene que ver el macrismo en esto, obviamente. Digo, por eso también uno, cuando ve la reacción del voto, se entiende el voto bronca, pero uno dice, y ahí vas a canalizar la bronca, porque la verdad es que, qué sé yo, bueno, la izquierda es una muy buena elección, quizá haga una elección mejor en noviembre, porque sirva para canalizar la bronca, un espacio que no es el que te destruyó hace apenas 2 años, eso es lo que llama la atención. Pero digo, hay mucho que se vino debatiendo el último tiempo, y vuelvo a lo de Vallejos, porque, por ejemplo, desde la izquierda y algunos otros sectores venían marcando el ajuste sobre los jubilados, y el gobierno decía que no. Y Vallejos, en el audio, que es diputada y lo votó, dice en un momento, con sus formas, ¿no? Dice, nos hicieron votar esta fórmula de mierda en el Congreso. Ahora, esto deja en evidencia entonces que hay un sector del gobierno que reconoce que aplicó un ajuste sobre los jubilados. Hay discusiones, es un escenario muy complejo, hay discusiones en el Frente de todo tipo. Digamos, no, yo creo que lo que hizo Fernanda, ella misma aclaró un audio privado, le eximo, digamos, de discutir lo que allí dijo. Me parece que son discusiones lógicas de un proceso muy complejo. Ahora, volviendo a lo que vos señalabas anterior a la pregunta, que me parece que hay un dato de mucha sabiduría de nuestro pueblo, que es, Juntos por el Cambio subió apenas 100.000 votos, pasó de un poquito más de 3 millones respecto a los 3 millones que cosechó en el 2019. Y nosotros caímos más de 2 millones de votos. Pasamos de 5 millones a 2 millones 800. O sea, ahí hay una porción importante de nuestra gente que expresó su bronca no volviendo al pasado, sino con un prudente quedarse en su casa, con mucha bronca, con mucha apatía. Y ahí me parece que el llamado de atención es un llamado de atención que nos va a permitir volver a dialogar sobre la base de escuchar esa apatía, ese quedarse en su casa en un momento importante en la votación. Y me parece que ahí tienen que ir las medidas. Las medidas tienen que ir a reactivar un proceso de poder adquisitivo del salario, de los ingresos, que nos permitan expresar
que el proceso de recuperación económica es con todos y que lo que nos va a permitir volver a entusiasmar en un proceso de vuelta de página al neoliberalismo que tiene que enraizarse en nuestra gente. Daniel, lo introduzco en el debate a Pablo Roma, que es analista político. Buenas noches. ¿Qué tal, Agustín? Buenas Bien, noches. gracias por estar acá. A ver, el gobierno con toda esta reacción lo que necesita de cara a noviembre es volver a enamorar al electorado, ¿no? Hace este cambio de gabinete. Hay que ser un romántico empedernido para enamorarse de esto, pero digo, ¿cómo ves vos esto? Digo, ¿crees que puede haber una volver a creer de parte del electorado a partir de estos cambios en el gabinete y de estos supuestos cambios en la política económica que se confirmarán en los próximos días? Mirá, yo creo que no sé si es una conformación del gabinete para enamorar. Me parece que es una conformación de un gabinete más duro, te diría más rústico, si querés. Yo creo que el gobierno, o me parece que un poco con la carta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hay una representación de un contexto social, político, económico más duro, y me parece que el gobierno se está preparando para tener un rol de árbitro en un conflicto de intereses cada vez más creciente, con más firmeza de lo que era el gabinete anterior. Me parece que yo lo entiendo más de esa manera que como un gabinete que busque enamorar, buscar votos para noviembre. Me parece que ese no es el rol, sobre todo en figuras que tienen un peso muy importante y también un cuestionamiento muy importante. Claro, ahí te pregunto específicamente, porque hay quienes dicen, che, cuidado porque Mansur en la jefatura de gabinete ahuyenta votos de sectores del feminismo, del progresismo, que ven ahí una figura que les hace ruido. Y por otro lado, el ingreso de Aníbal Fernández, uno diría, bueno, ese sector que se buscó incorporar, ese sector medio, más moderado, con la figura de Alberto Fernández, etcétera, cuidado que Aníbal Fernández sí le gusta mucho al kirchnerismo duro, pero puede también espantar a ese sector. ¿Crees que este gabinete incluso puede estar sacando votos, puede estar espantando votos? No sé si espantando. Obviamente hay un cuestionamiento de un sector progresista que forma parte del Frente de Todos, sobre todo con esas dos figuras que vos mencionás. Yo creo que también el gobierno necesita gente que conozca un poco más del funcionamiento del Estado, digamos, que haga un poco más dinámico el funcionamiento del Estado, y eso le permite al gobierno tener más dinámica política. Me parece que el gabinete anterior, si bien tenía un perfil, digamos, más parecido a la representación que tiene Alberto Fernández, quizás, pero creo que le costaba mucho generar una articulación de políticas que lo ponga en un rol más dinámico. Yo creo que en este sentido hoy se está pensando en un gobierno que tenga un peso más, un peso más importante en términos de lo que es el conflicto de intereses, ¿no? Porque cuando, discutimos lo económico y lo que plantea la sociedad, tiene que ver con la inflación, tiene que ver con el salario, y eso me parece que responde directamente a un conflicto de intereses. Y me parece que el gabinete anterior tenía como muchas, no era un gabinete muy sólido en ese sentido, me parece. Algunos ministros con poca experiencia de gestión y la presencia de Mansur, la presencia de Aníbal Fernández, bueno, en otros lugares, pero que también conocen el funcionamiento, como Filmus, ¿no? Me parece que hacen Julián Domínguez, con la relación con el campo, que para el gobierno es fundamental esa relación. Sí. Yo creo que en ese sentido es un gobierno más kirchnerista, menos cristinista, y en este tire y afloje entre Alberto y Cristina, yo creo que no hay un ganador absoluto en la conformación del gabinete. Sí, y otra incorporación que pasamos por alto en todo esto, que es muy importante, es con la salida de Nicolás Trota, la incorporación de Jaime Persic, que quizá el gran público no lo tiene muy en el radar, pero es alguien que conoce mucho el sistema, que fue funcionario, venía siendo ahora secretario de Políticas Universitarias, fue rector de la Universidad Nacional de Burlingame, y es alguien que conoce